Querida familia, ha llegado la ocasión de hacer un Special Edition para este domingo. Acompañadme primero a un home tour, o sea, a ver mi casa, y os voy a enseñar cómo preparar un altar para rezar en casa y después las claves del Evangelio, ¿de acuerdo? Pero tened un poco paciencia y si queréis ir directamente a la reflexión del Evangelio, correr un poquito el vídeo con el dedo y ya está, y vais para adelante. See you. Familia, para empezar a rezar vamos a construir nuestro altar y vamos a hacer un poquito de home tour. Estoy aquí en un espejo de mi casa. ¿Habéis visto alguna vez cómo vivió un cura? Bueno, estoy en mi casa, Clériman abierto, y si os dais cuenta, descalzo, ahí tengo los zapatos. Bueno, pues este es mi piso. Según entras, yo aquí tengo instalada mi capilla. Ah, bueno, esto es muy importante, es anti-COVID, hay que echárselo a los pies. Y a la parte baja, ahí, ya está, no COVID, COVID free. Bueno, vamos a preparar un altar. Yo creo que en casa es bonito poder preparar un altar. Yo lo tengo aquí a la entrada. Tengo mi velita. Me encantan las velas así en plan pijo, de estas que huelen a vainilla. Tengo la Virgen de Guadalupe. Tengo el agua bendita. Se la podéis pedir a vuestros curas, ¿no? El agua bendita, que os bendigan, ya que no hay agua bendita en las iglesias, pues al menos tenedla vosotros. Y luego este Cristo de la Divina Misericordia. Yo, de hecho, para rezar me siento así, aquí, en plan así, como un indio. Y aquí es donde rezo muchas veces, si me queda el rosario, si me quedan las completas. Rezo siempre en el Santísimo de la parroquia, pero a veces también aquí. Y aquí tengo, como una especie de arcón donde voy echando mis intenciones y cosas, sobre todo las voy escribiendo en este cuaderno. Os podréis preguntar qué significa esto. Es una larga historia, lo siento, no la puedo contar hoy. Pero básicamente esto es cómo te ves tú a ti mismo. Somos un desastre. Y esto es cómo te ve a ti Dios. Somos un desastre, pero Dios está loquito de amor por este desastre, que somos nosotros. En fin, cómo mola Dios, ¿a que sí? Y espérate. Bueno, vamos al ataque. Vamos a colocar nuestro altar. Yo voy a llevar una velita al cuarto de estar. Ya veis, este es mi cuarto de estar. Mesita, todo muy ikeático, es decir, del Ikea. Tengo las persianas medio bajadas porque estoy en un quinto piso y me entra una cantidad de luz brutal. Ahí tengo mi escritorio y bueno, este es el lugar que debería ocupar la televisión. Digo debería ocupar porque odio la televisión. Con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. No soporto la tele. Por tanto, no tengo tele. Pero tengo libros. Oye, os sorprendería saber la de tiempo que estamos delante de la tele y si lo dedicamos a leer lo que aprendemos. Bueno, pues ahí pongo la vela. Sobre esta imagen de la Virgen María que me regaló mi madre, es un cuadro de verdad, pintado al óleo, es pintura colonial peruana. Y bueno, aquí tenéis la Summa Teológica, todo esto Magisterio de los Papas, todo esto diccionarios, son preciosos. La mitad está en hebreo y la otra mitad está en inglés. ¡Qué maravilla! Soy súper friki. Y bueno, ahí tengo más Biblias, cosas de estas, algo del Padre Pío. Bueno, en general es que tengo aquí un huevo de libros, todos de Biblia. Y bueno, ya está. Oye, vamos a por el agua bendita, que yo me quiero echar un poquito de agua bendita. Vamos a por ella. Bueno, por ahí comienza ya la parte de la casa del dormitorio. No, eso no interesa. Ah, pero mirad, pedazo cocina. O sea, impresionante. Y bueno, aunque veáis el fregadero un poco lleno, en realidad son de cosas limpias que se están secando. O sea, todo muy bien. Mirad, los zapatos ahí al fondo. O sea, es que soy súper recogido. Y, o sea, qué fregado. Está bien. O sea, esto por si lo ve mi madre. Mamá, tengo la casa súper limpia. Y ahora vamos a colocar aquí esto, el agua bendita, y ya estamos listos para rezar. Ah, bueno, se me olvidaba otra cosa. Mirad lo que tengo aquí, 20 euros en el Alcampo. Está súper bien. Esto es capaz de hundir esta pared que tengo aquí. O sea, da una potencia de sonido brutal. Colócate canciones worship, de alabanza, de adoración aquí. Y entonces crearás un ambientazo para rezar. Bueno, quizá incluso bajo un poco más la persiana porque aquí entra una cantidad de luz brutal y entonces así como que quiero un ambiente más así, no sé, más romántico ahí para rezar y tal. Y bueno, Jesús, diles adiós a esta people. Ahora os voy a explicar un poquito el Evangelio y bueno, no, antes de explicar el Evangelio vamos a rezar, a invocar el Espíritu Santo. See you people. Hasta ahora, vamos allá. Chao, chao. Mira, aquí, mi reflejo. ¡Wow! Una vez finalizado el home tour, vamos a leer el Evangelio de hoy. En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta.
le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a invocar al Espíritu Santo, familia, a preparar el corazón para poder recibir ahora esta meditación y que estas palabras vayan cayendo como rocío en nuestro corazón. Vamos allá. Querida familia, vamos allá con la reflexión del Evangelio de hoy. Espera, ya estamos en modo on, explicación, así es que me pongo el cleriman. Generalmente cuando estoy solo en casa lo tengo un poco abierto y os enseño una cosa. A estas horas yo creo que pega mucho. Bueno, ya está mordisqueado. Hay gente que es adicta al tabaco y esas cosas. Yo a las cañas de chocolate. Impresionante. Bueno. Te mueres. Espectacular. Esto me encanta, ¿eh? Una cosa. Que viene el avioncito. Que viene el avioncito. Bueno, una vez que hemos leído el Evangelio, podemos caer en la cuenta de un montonazo de detalles. En primer lugar, hoy intentan ponerle una trampa a Jesús. Y además, la trampa está bien urdida. Me explico. Se presentan unos herodianos y unos fariseos. Y claro, esto es curioso porque herodianos y fariseos en aquella época eran grupos políticos enfrentados, pero que se ponen de acuerdo para tenderle a Jesús la trampa. Me explico. Los herodianos estaban a favor de la colaboración con los romanos y por tanto del recaudar impuestos, de tal forma que si Jesús respondía a la pregunta de ¿es lícito dar al César pagarle impuestos?, respondía a la pregunta diciendo que no, los herodianos se le echarían encima. Y al revés, los fariseos estaban en contra del pago de tasas al emperador de Roma. Por lo tanto, si Jesús decía que había que pagarlas, los herodianos no se le echaban encima, pero sí lo hacían los fariseos. Y además, si contestaba que no, la acusación era grave y yo no sé a qué pena se expondría Jesús. Pero en el año 6 después de Cristo, o sea, cuando Jesús apenas era un niño, en Séforis, que era una ciudad muy grande, capital de Galilea, al lado de Nazaret, hubo una revolución liderada por un tal Judas el Galileo. El nombre de Judas era muy común en la época de Jesús, Judas el Galileo. Una revolución en contra de pagar impuestos a la autoridad romana. Bueno, la revolución se saldó con más de 2000 personas crucificadas, ejecutadas, en Séforis, que está a solo 6 kilómetros de Nazaret. Con lo cual os podéis imaginar que Jesús, desde chiquitito, pues si no había conocido a gente perjudicada en la revuelta, pues al menos habría escuchado 1000 historias sobre aquella revuelta. Con lo cual, pensad qué bien estaba tendida la trampa, que respondiese lo que respondiese Jesús, o bien se ganaba la enemistad de los herodianos y de los romanos, y se podía jugar cualquier tipo de acusación, incluso la pena de muerte por subversión, como ya pasó con Judas el Galileo y sus secuaces, o bien la oposición de los fariseos, que nos cuenta Flavio Josefo, que era el grupo político-religioso dominante aquella época, o sea, el que más gente arrastraba. Esto os cuento porque para que veáis cómo el mal
siempre tiende estrategias. Y fariseos y herodianos no se hablaban, eran adversarios políticos, pero para buscar perseguir a Cristo se ponen de acuerdo. Algo que vemos hoy día en nuestro mundo. O sea, como muchas veces personas divergentes, a la hora de atacar la fe, parece que todo el mundo vea de acuerdo. Hay un salmo, el Salmo 2, que dice así: se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Es la alianza del mal. Y que hoy día la vemos actuar, por ejemplo, y yo estoy convencido de esto, aunque sé que es para muchas personas algo que puede chocar, pero en la agenda global que puede tener la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, de promover el aborto, promover la cultura de la muerte, promover los métodos anticonceptivos, formas ilícitas de regulación de la natalidad y, por supuesto, una persecución violenta contra todo lo que suene a católico. Estamos exactamente en la misma coyuntura, viviendo la misma coyuntura que le plantearon a Jesús. En ese momento, Jesús manda que le traigan una moneda para poderla observar. Fijaos, en aquella época los fariseos no querían pagar impuestos por un doble motivo. En primer lugar, porque suponía una humillación. O sea, si tú pagas impuestos a la administración romana, de facto estás reconociendo el poder invasor de Roma y que Roma tiene derechos sobre el pueblo. O sea, los fariseos estaban en contra de cualquier otro impuesto que no fuera el impuesto del Templo de Jerusalén. En el Templo de Jerusalén también se pagaban impuestos, y de hecho el templo tenía una gran suma de dinero. Una de las peores revueltas que hubo en época de Poncio Pilato, siendo procurador de Judea, es que Poncio Pilato saqueó el tesoro del templo para financiar la construcción de un acueducto. Para que veáis la cantidad de dinero que había en el Templo de Jerusalén. Había más dinero de lo que muchas veces la propia administración romana manejaba. Entonces, los fariseos se oponían al pago de tasas, pero las tasas que tenían que ver con la administración romana, porque era una humillación. Pero aparte de eso, el pagar impuestos tenía un significado religioso. Por ejemplo, pensad que el impuesto del templo había que pagarlo en una moneda que era la moneda que se acuñaba en la ciudad costera de la franja de Fenicia de Tiro. Tiro, así se llamaba la ciudad. ¿Por qué? Porque en la moneda de Tiro, si tú le dabas la vuelta, no venía la cara de ningún rey ni de ninguna persona humana, sino que venía grabada una especie de flor. Yo es que no entiendo de flores, la verdad. Parece así como una flor de loto o una flor de lis que se abre así en dos hojas y sale por el medio así un triángulo. Y bueno, como eran motivos vegetales, sí que se podía pagar el impuesto del templo con ese tipo de moneda, porque ya sabéis que los judíos prohibían las representaciones artísticas humanas para evitar todo tipo de idolatría. Por tanto, el pago de impuestos y el uso de ese tipo de moneda tenía un significado religioso, en este caso idolátrico. Pensad que en la época en que Jesús está hablando, al tomar una moneda, le presentaron una moneda del emperador romano Tiberio, que era el emperador en cargo en aquella época. Y en las monedas de este emperador aparecía una inscripción, por supuesto con el rostro de Tiberio, en el cual ponía Tiberio emperador Filius Divi Augusti, o sea, hijo del divino Augusto, hijo del dios Augusto. O sea, es curioso, pero Tiberio se adjudicaba el título de Filius Dei en latín, hijo de Dios, ¿eh? Curiosamente aquello que es Cristo. ¿Por qué? Porque, bueno, Tiberio es el segundo emperador realmente que tuvo Roma, pertenece a la dinastía Julio-Claudia. Sin embargo, César, aunque no había sido emperador, propiamente fue un dictador vitalicio, sin embargo a su muerte el Senado lo divinizó. Exactamente igual sucedió con el primer emperador, el emperador Octavio Augusto. De ahí que los emperadores romanos se adjudicasen el título, en este caso Tiberio, de hijo de Dios, puesto que tanto Augusto como César
habían sido divinizados por el Senado tras la muerte. Por lo tanto, el uso de esa moneda por parte de los fariseos pues se veía como algo idolátrico. Aparte, hay otro hecho, y es que en el anverso, no en el reverso de la moneda, aparecía otro título del emperador Tiberio, que era Pontifex Maximus, o sumo sacerdote, pontífice máximo. Sabéis que los emperadores romanos tenían como unas triple potestas, o un triple poder. El poder militar, la potestas tribunicia, que llamaban, que consistía en poder legislativo, pero también tenía una potestas religiosa, como pontífice máximo de todos los cultos paganos. Por lo tanto, podéis imaginar, ¿no?, pues que cuando Jesús toma esa moneda, a los fariseos se le tuvo que descomponer el cuerpo, ¿no? Y ahí tiene Jesús esa frase brillante, que ahora vamos a analizar. Bueno, en esa frase Jesús dice: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? O sea, la palabra imagen en griego, que es el lenguaje en el cual hoy tenemos el Evangelio de San Mateo, aunque originalmente Mateo se escribió en arameo, hoy solo tenemos la traducción griega. Dice: ¿de quién es este eikon? Eikon, en griego, traducido al español, quiere decir icono. ¿De quién es este icono, este eikon? Es muy importante esta palabra porque es exactamente la misma palabra que la Sagrada Escritura utiliza cuando se está hablando de la creación del hombre, y del hombre creado a eikon, a imagen y semejanza de Dios, en el libro del Génesis. Y digo que esto es importante porque nos va a dar la clave de interpretación del Evangelio. Está esa sentencia de Jesús: pues si este eikon, esta imagen es del César, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, en el fondo es curioso porque si en una moneda está grabada la imagen y semejanza del César, ¿qué significa? Que en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, por creación de Dios, tenemos grabada la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, es como si Jesús estuviera diciendo: dale a Dios lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece a Dios? Tú mismo. Entrégate a Dios. Y llegamos aquí al meollo del Evangelio. Tú eres como una moneda en la cual está grabada la imagen o icono de Dios. Y probablemente te estás quedando con lo que no es tuyo. Entrégale a Dios aquello que le pertenece, o lo que es lo mismo. Ofrécete por completo a ti mismo al Señor. El Evangelio de hoy es una catequesis preciosa de cómo no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Nuestro mundo actual tiene como una gran sed de autonomía. De hecho, desde la época de la Ilustración y con el nacimiento sobre todo del humanismo ateo, así llamado, el hombre quiere ser como autónomo, no depender de nadie. Esto lo tenemos, por ejemplo, en filósofos como Kant, que habla de éticas que son heterónomas y éticas que son autónomas, o por ejemplo lo tenemos en Nietzsche, que califica al cristianismo como una moral de esclavos, porque tú haces lo que otro te dice, mientras que el hombre debe conquistar su libertad y no tener más norma ni más criterio de actuación que ser ley para sí mismo. Es lo que Nietzsche llama la voluntad de poder. El hombre no asume los valores que otro le dice, sino que él mismo crea los valores. Es el llamado superhombre, que lleva a la muerte de Dios, que diría Nietzsche, ¿no?, el filósofo. Claro, esto es terrible, porque en el fondo una libertad autónoma que no reconoce más ley, sino la que tú mismo te das, lleva a la aniquilación del propio sujeto. O sea, yo ya no reconozco los valores. En la moral cristiana, el hombre no crea los valores. Hay una ley natural que es objetiva y que te dice: no matarás. El hombre no crea los valores, sino que los reconoce y los asume,
Porque los valores no son del sujeto, no son subjetivos, sino que son objetivos. Pero la modernidad, el pensamiento contemporáneo, le pega la vuelta a eso, ¿no? Y tú creas los valores. Pero esto es terrible, porque al final no reconocemos que somos dependientes de Dios, que es la clave del Evangelio de hoy. El primer pecado, el pecado de Adán y Eva, es no reconocer que ellos dependían de Dios. El demonio les dijo, seréis como dioses. Y es la tentación del mundo contemporáneo. Yo soy como Dios. Entonces yo creo los valores, determino lo que está bien y lo que está mal. Cuando Dios nos pide todo lo contrario, que volvamos a ese ser como niños, a reconocer nuestra propia dependencia de Dios. Qué bonita la crisis del coronavirus, os lo digo de verdad. Porque ha hecho que este hombre moderno, contemporáneo, superhombre, creador de valores, que ocupa el lugar de Dios, por culpa de un bichito microscópico, ahora esté de rodillas. Ha producido una fractura, una crisis en el pensamiento de nuestra España y de nuestra modernidad. De tal forma que se empieza a hablar cada vez más del mundo post-COVID. O sea, reconoce el pequeño lugar que tú ocupas y que dependes de Dios. Esa es la lección del Evangelio de hoy. En el fondo, volver a ser como niños, querida familia. Y os lo voy a explicar un poco más. Si tenemos que dar a Dios lo que es de Dios, es que reconocemos que le pertenecemos a Él, que no somos ley para nosotros mismos, que nos tenemos que entregar más a Él. Claro, y esto es lo propio de un niño, reconocer las relaciones de dependencia. Lo voy a poner con un ejemplo porque yo creo que antes me he ido demasiado por el mundo filosófico, ¿no? O sea, ¿por qué se caracteriza a un niño? Hay veces que decimos por la inocencia. Bueno, en realidad eso es falso desde el punto de vista bíblico, porque los niños son tan pecadores como cualquier otro. O sea, de hecho un niño suele ser un poco envidioso, le da pelusilla de sus hermanos, suele ser caprichoso. O sea, difícilmente un niño se le puede colocar en un altar, ponerle una aureola de santo y decir, no, es que hay que ser como niño significa que tenemos que ser tan buenos como los niños. Bueno, a ver, los niños se dejan llevar por las pataletas, las rabietas. O sea, en la Sagrada Escritura el niño no es sinónimo de una persona inocente como nosotros podemos tener en nuestra cultura. En la Sagrada Escritura, un niño es sinónimo de alguien dependiente. Me explico. Tú eres independiente en la medida en que te vales por ti mismo, ¿no? Te vas a estudiar a la universidad y tú ya te lavas tu propia ropa, no te la lava tu madre. Tú te haces la comida, no te hace la comida tu madre. O sea, ir madurando, ir creciendo, desde el punto de vista psicológico, significa ir conquistando parcelas de independencia. O sea, un niño, si su madre no le hace la comida, se muere de hambre. Si su madre no le lleva al médico, se muere por un problema de salud. O sea, es que depende completamente de sus padres. Mientras que ser adulto significa conquistar independencia. O sea, mi madre no me tiene que llevar a mí los papeles del médico, yo me sobro y me basto. Mi madre no me tiene que limpiar la casa, habéis visto que limpita la tengo, yo me sobro y me basto. ¿Veis? Entonces, ¿qué significa pertenecerle a Dios? Significa que me reconozco niño y que si en la vida natural humana crecer significa ser cada vez más independiente, en la vida cristiana es todo lo contrario. Crecer significa reconocer que cada vez más dependo de Dios. O sea, esto es tremendo. Que cada vez más soy más dependiente de Dios. O sea, si en la vida humana crecer significa que cada vez soy más independiente, en la vida divina sucede lo contrario. Crecer significa que cada vez dependo más de Dios. Bueno, familia, pues vamos a quedarnos con todas estas recomendaciones que el Evangelio de este domingo nos trae. See you. Pues querida familia, terminamos recibiendo esta bendición, este abrazo gigante que Dios nos quiere dar. El Señor esté con vosotros. Que el Señor ilumine su rostro sobre vosotros, os conceda su luz y su paz, que vaya siempre delante de vosotros para guiaros y a vuestro lado para protegeros, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Unidos, familia, en el corazón de Cristo.